Buenas tardes, vamos a comenzar. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde para descubrir la mayor mentira del mundo y para conocer un poco mejor a su autor, Fernando Alonso Frías, que yo lo definiría como un sociólogo que no investiga la sociedad desde el punto de vista académico, pero que sí trata de desnudarla a través de sus novelas. Y tenemos la suerte de celebrar hoy su regreso a la literatura, yo creo que con un fin, y es el de hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué parte de lo que vemos cada día en las noticias es realidad y qué parte es un guión escrito por el poder? Pues mientras lo desciframos, vamos a hablar con él de corrupción, de las luces y de las sombras de sus personajes, que serían los protagonistas Víctor y Lili, y de por qué a veces la poesía es el único refugio posible en un mundo de mentiras. Este nuevo título, La mayor mentira del mundo, es un thriller que nos sitúa en las calles de Alicante y nos sumerge en la mente de un terraplanista convencido que ha decidido vivir supuestamente al margen de lo que todos consideramos la realidad o la normalidad. ¿Preparado para adentrarte en la mayor mentira del mundo? Antes, yo quería que nos hablaras un poco de tu recorrido literario y cinematográfico también, porque tienes un pasado como poeta. Tengo un pasado, sí. Y yo quería saber si la poesía ha sido un refugio al que no quieres volver o si sigues escribiendo poesía al margen de que pienses en publicar en ella o no. Y otra cosa más, el significado que ha tenido en tu trayectoria. Bueno, yo estoy ahora mismo, buenas tardes a todos y todas. Yo estoy ahora mismo en barbecho poético, ¿vale? Entonces sí que me he dedicado a la poesía mucho tiempo. Tengo 4 libros de poesía publicados. Y desde hace un tiempo, no recuerdo exactamente, pero desde hace un tiempo decidí ponerme en barbecho y enfocarme sobre todo al tema de novela, formato thriller más o menos. Y me gustaría retomarlo en un futuro, la poesía, porque es una cosa que tienes ahí muy adentro, la poesía es muy vocacional. Y sí ha significado mucho a lo largo me ha sacado de muchas depresiones, me ha introducido en otras también. Y bueno, y al final el resultado de unas cosas y de otras, de idas y venidas, han sido esos poemas, esos poemarios, esos libros. Pero bueno, eso lo tengo un poquito aparcado, ¿vale? Lo tengo un poquito aparcado. Ahora mismo estoy muy centrado en el tema de las novelas. Por lo menos desde el punto de vista comercial. Yo no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí. Vale. No, desde el punto de vista comercial y también a la hora de escribir, yo ahora no escribo. De hecho, incluso ni leo poesía, lo tengo un poquito también abandonado, que es que yo soy un poco cuadriculado también. Entonces estoy... Pero bueno, yo sé que algún día lo retomaré, porque como todavía soy joven, tengo mucha vida por delante, sé que algún día lo retomaré, pero de momento ni a corto ni a medio plazo están mis objetivos. Sí que está, lo que está escrito, si alguien tiene curiosidad, pues oye, ahí está disponible, eso también. También tienes un pasado como cineasta. Hay un título que, si no me equivoco, es Atrevimiento, sí. Que estuvo nominado a los premios Goya, no, o estuvo en la gala. Presentado. O presentado. Candidato que o sí. Candidato. Claro, es que para que haya nominados, primero te tienes que presentar. Entonces tú te presentas y luego de todos los que se presentan, pues nominan a 4 y de los 4 gana 1. Entonces bueno, es que yo estuve entre los que se presentaron. Ya me parece un premio, sí, un reconocimiento muy importante. Para una productora normal, digamos, pues el presentarse no tiene ningún mérito, pero para alguien como yo, totalmente independiente, autofinanciado y demás, el mero hecho de llegar ahí, presentarse y competir durante un mes, que es lo que dura ese plazo, estar compitiendo ahí mano a mano con, bueno, es un decir, con los Almodóvar, Amenábar, etcétera, sí que es un premio en sí mismo, sí, eso sí. Eso fue en 2019, fue en los Goya, la 34 edición de los Goya del 2019, que si os metéis, por ejemplo, en la página web de los Goya, pues lo veis ahí la ficha, la película, 14 candidaturas. Bueno, el caso es que es una incursión en el mundo del cine que se queda ahí, y yo quería saber si eres un cineasta que escribe novelas, o si eras un escritor que hacía películas, o cómo te definirías.
Porque yo creo que el cine y tú estáis muy unidos, muy vinculados. Sí, ahí sí, porque la poesía sí que es un mundo aparte, pero el cine sí que, las novelas sí que te permiten, a mí me lo dicen mucho, no soy yo la persona más indicada para decirlo, pero sí que me dicen que, oye, tus novelas son muy visuales, y eso sí que puede ser. De hecho, mi anterior novela, Servidumbre, que bueno, en realidad es una trilogía, pero por lo menos la primera sí que nació de un proyecto cinematográfico, iba a ser mi segunda película, de hecho se grabó un teaser y demás, escribí el guión. Y bueno, en la búsqueda de financiación y esto que me llevó un tiempo y tal, pues durante el recorrido un día tuve la feliz idea de digo, ¿por qué esto no lo convierto mientras se hace la película o consigo la financiación? ¿Por qué no lo hago el trasvase, ¿no? Y lo hago también novela. Y oye, ¿por qué? Y mira, y a partir de ahí me establecí más en el mundo de la novela, porque realmente es mi hábitat natural. Yo tengo tendencia a eso. Yo soy escritor más que cineasta, y sobre todo el cine es que requiere mucha complejidad técnica y sobre todo mucho dinero. A eso voy. Quizá en la literatura has encontrado mayor libertad, que no es el encasillamiento técnico que tiene el cine a la hora de escribir novelas. Tienes más libertad en todos los aspectos, porque no estás sujeto a las limitaciones de un presupuesto, y luego también, yo cuando hice la película tenía reuniones con personas, con departamentos, todo dependía de un foco, de una edición, de un efecto especial, de un montón de cosas que trasciende de tu propia autonomía, de lo que tú sabes hacer, ¿no? También es lo suyo, o sea, la película no es solo tuya, es de un equipo de gente, cada uno en su departamento, aunque tú dirijas, aunque tú todo, pero que yo hice mucho de hombre orquesta también. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas, es diferente, mientras que el escribir pues es más, tú lo sabes bien, pues es más solitario, más a tu ritmo, más tú solo, aunque luego también trabajas con correctores y con portadistas y con gente que te hace la promo y un millón de cosas, pero no es lo mismo, hay una diferencia abismal entre hacer una peli o hacer una novela. Tiene sus cosas buenas lo de la peli también, ya te digo, sobre todo si te gusta mucho el cine, como es mi caso, pero hay que vivirlo eso, ¿eh? Es toda una experiencia y fue muy gratificante en muchos aspectos, pero yo perdí vida, perdí dinero, evidentemente, gané muchas experiencias y muchas cosas, pero es un mundo que, te digo, lo mismo que la poesía, no es que haya decidido dejarlo, abandonarlo ni nada, espero en un futuro poder volver, pero entiendo que es difícil, no depende solo de mí, y la verdad es que me siento muy cómodo, muy a gusto, muy bien en todos los aspectos, no solo el artístico, a la hora de escribir y de sacar y de parir hijos como ese, ¿no? En plan formato novela, claro, pues casi que mejor. Y cuando la novela venda miles y miles de ejemplares y gane miles y miles de premios, pues entonces, ¿qué pasará en breve? Pues vendrá Netflix o vendrá quien sea y comprará los derechos y será la película, con lo cual todos contentos. Bueno. Ya está, ya lo hemos resuelto. Hemos cerrado el círculo. Como lectora de tu obra, yo creo que he encontrado, a lo mejor me equivoco, pero te lo voy a preguntar, una obsesión típica de escritor. Vaya. Es decir, Servidumbre es una trilogía y trata temas totalmente distintos. Sí. Ahí exploras como la pérdida de la voluntad a través de una relación de sumisión extrema, y en La mayor mentira del mundo pasas a un aislamiento de tipo ideológico y social. Pero yo no sé por qué, quizá porque al leer también te fijas en más cosas, ¿no? Como que veo que en el fondo hay un tema común, que es el miedo a ser uno mismo, a la tentación de dejar que otros, ya sea una ideología o una persona, tomen el control de la realidad. ¿Tú te reflejas en esto que yo estoy diciendo? Pues no me había parado a pensarlo, pero ahora que lo dices, pues sí, la verdad es que sí puede ser. No te digo que no te voy a llevar la contraria. No te digo que no. Sí, a ver, has dicho antes obsesiones. Yo obsesiones tengo muchas. Obsesión de escritor, que entonces, no quiere decir que tú seas consciente, pero como que al final, aunque escribamos de muchas cosas, hay un tema sumergido, sí, ¿no? Que va por debajo. Puede ser. Y yo he creído ver ese. Hay muchos temas personales, sociológicos, sociales, no sé, de todo tipo, tanto en Servidumbre como ahora en La mayor mentira del mundo. La mayor mentira del mundo creo que es una novela más amable en el sentido de que, bueno, no es, sabes que Servidumbre era muy atrevida por muchos aspectos, muy transgresora. Esta también lo es, pero de otra manera. Creo que
que es más accesible para el público en general, digamos. Sí. Y sobre todo la gente de Alicante la va a disfrutar doblemente, porque va a reconocer muchos lugares que a lo mejor ni siquiera conoce o que ni siquiera se había parado a pensar, y este sitio, pero... Ahora hablaremos de todo eso. ¿Qué me estás contando? Porque antes quería hacerte una última pregunta como escritor, y es que yo creo que tú te defines o te quieres diferenciar como un autor de novela negra, pero basado en el domestic noir. Cuéntanos, ¿qué es esto? Sí, eso sí, aunque tampoco es del todo consciente, porque no digo yo voy a hacer esto y tal, no, es un poco te sale, digamos, natural, pero luego una vez que te va saliendo, pues tú mismo lo vas identificando. O con lo que tú te identificas, sí, ¿no? Sí, yo no me identifico, y aquí en la sala hay unos cuantos escritores de thriller, de policíaco y de todo, y cada cual hace, pues lógicamente, lo que más le gusta, lo que más le sale, lo que mejor se le da, como tiene que ser, y yo pues hago lo mismo. ¿Sabes qué pasa? No, los míos, yo nunca la palabra policíaco nunca la pongo, porque los míos no son policíacos, porque no salen policías. Los policías están trabajando, están haciendo sus cosas. Realmente las investigaciones que suceden, por ejemplo, en esta novela o en otras de mis novelas, pues las llevan a cabo personas, digamos, de la calle, como podríamos ser cualquiera de nosotros, personas comunes, ¿no? Que se ven envueltas por circunstancias de la vida en un asesinato, que han matado a tu mujer, o qué sé yo, que te han robado, que te han cualquier cosa injusta, y las fuerzas del orden pasan un poco de ti, o la justicia dicta sentencia en otro sentido, y te ves un poco solo desamparado y dices, bueno, pues me voy a poner yo a ello, ¿no? A ver, voy a tirar yo del hilo, ya que a nadie me hace caso, voy a tirar yo del hilo, voy a ponerme a investigar con mis medios, que son los que son, ningunos, ¿no? Pero bueno, como nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Un hombre o una mujer de la calle, iba a decir, qué mal suena. Pues un hombre cualquiera, digamos, común, ciudadano de a pie, que se pone a investigar, y con esos medios, entonces de esa manera resulta más fácil que cualquiera se sienta identificado, ¿no? Entonces en mis novelas no hay un protagonista principal que sea un policía, un detective, un agente del FBI, un guardia civil, no, porque no son policíacos propiamente dicho, pero sí que hay una investigación, sí que hay un asesinato, una trama robo, criminal, o una trama, o un engaño, o muchos, y que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, y que de hecho nos pasan, quizá no a ese nivel, pero sí que nos pasan, y tenemos todos que hacer ahí, pues eso, como haríamos nosotros, ¿qué nos pasaría, ¿no? Si nosotros fuéramos esa persona de la novela, ¿cómo actuaríamos, ¿no? Si haríamos como él o como ella. Muy bien, pues vamos a hablar de La mayor mentira del mundo, y yo creo que desde que la gente ha estado viendo la portada, conociendo el título de la novela, hay una pregunta que flota en el ambiente: ¿cuál es la mayor mentira del mundo? Pues no lo voy a decir, tendrán que leer, claro, tendréis que leer la novela para saberlo. Sí que es verdad que a ver, hay varias respuestas, porque la cosa, dependiendo de la perspectiva de cada personaje y según va evolucionando el libro, te vas dando cuenta que la mayor mentira del mundo para unos puede ser una, o para otros puede ser otra, ¿vale? Entonces sí que hay ahí una evolución. Sí que es verdad que el personaje protagonista se llama Víctor Vélez, aunque a él le gusta que lo llamen Vélez por el apellido Vélez, por una anécdota que en la novela se cuenta, que yo no voy a desvelar. Y pues Vélez sí que piensa que la mayor mentira del mundo es que el mundo nos están diciendo que es un globo terráqueo, y no lo es plano. Él piensa que el mundo es plano, y entonces para él la mayor mentira del mundo es que nos tienen totalmente engañados, y el mundo es una conspiración total y absoluta, porque el mundo no es curvo, no es esférico, sino que es plano. Entonces para él es así, él está convencido de eso. A partir de ahí, de la cantidad de cosas que suceden, que son un montón, se va viendo y nos vamos metiendo en una historia que el propio lector irá viendo que, bueno, que hay mucho detrás, hay muchas cuestiones y un entramado político empresarial, de un tejido de poder, digamos, ¿no? Y detrás de eso hay muchos intereses creados y muchas mentiras que ocultan lo que es la verdad. Pero la gran pregunta es, ¿al final el lector sabrá cuál es la...? Al final el lector lo sabrá. Lo sabréis. Si lo leéis entero, lo sabréis. Yo os puedo contar, porque ya me lo he leído, que podemos hablar de La mayor mentira del mundo, la podemos definir como un thriller de contenido conspiranoico. Yo creo que ahí acertamos. Y luego la base, como ya hemos citado también, es el terraplanismo, que es una creencia pseudocientífica que sostiene que la Tierra es un disco plano. Esto es una idea en realidad propia del siglo XIX, pero que llegó al siglo XXI con muchísima fuerza. A través de las redes sociales se fue difundiendo esta idea, y gente que lo defendía, como lo que tú comentabas antes, por diversos intereses económicos, etc. ¿Tú cómo llegas hasta esta creencia y por qué decides incorporarla a la novela?
Bueno, pues esto la verdad es que es toda una anécdota que hay que contar porque es muy curioso. Yo estaba en mi casa haciendo una cosa que suelo hacer bastante, que es ver vídeos de YouTube. Y entonces, como el algoritmo ya me conoce, yo suelo ver vídeos extraños, ¿no? Porque me documento sobre cosas extrañas, entonces el algoritmo me va haciendo propuestas de vídeos de, así pues eso, de lugares abandonados, sitios donde nadie iría. Entonces esos vídeos me salen a mí, ¿no? Entonces de repente, sin yo pedirlo ni nada, dentro de las propuestas, ¿no?, del algoritmo, pues me salió un vídeo de que decía 5 cuestiones que debes saber para entender el terraplanismo. Yo, terraplanismo, pero eso. Y era un vídeo de 5 minutos. Y dije, venga, vamos a 5 minutos de mi vida le voy a dedicar. Porque a mí me ha pasado lo mismo que imagino que a la mayoría, si no a todos vosotros, que terraplanismo, pues sabes lo que es, ¿no? Sabes que viene de muy atrás y que hoy en día sigue habiendo gente de terraplanismo, pero yo fíjate que me gustan las cosas raras y que presto atención a las cosas raras y frikis y tal, pero esto era tan extraño, tan friki, tan todo, que jamás me había parado a pensar realmente qué habría detrás de la mente de un terraplanista para decir, oye, yo creo en esto y tal. Como sabía que existía, como todos lo sabemos, pero como que lo tenía ahí, como el que oye llover, ¿no? Que no le presta atención. Y dije, venga, 5 minutos de mi vida al terraplanismo. Oye, el vídeo maravilloso, súper bien hecho, súper bien montado, con dibujitos, con gráficos, explicando esto, lo otro, súper gracioso. Y me quedé en shock, pero me quedé en shock. O sea, yo terminé de ver el vídeo y dije, yo quiero ser, quiero ser de estos, quiero entrar en este club, quiero ser terraplanista yo también. Me volví tonto, me duró 5 minutos, ¿no? Pero de verdad que quise ser terraplanista, yo quiero tal. Pero claro, a los 5 minutos me volvió la cordura y dije, no puede ser, esto no hay quien se lo crea, no puede ser, que fue bonito mientras duró, pero no puede ser. Y entonces dije, bueno, chico, no pasa nada, eres escritor. Puedes hacer que un personaje sea terraplanista. Entonces la idea inicial era hacer que la novela fuera terraplanismo duro, o sea, hacer un compendio de terraplanismo duro, y eso lo varía enseguida porque hay mucho de terraplanismo en la novela y está, creo, profusamente explicado y me tuve que documentar bastante y se incide mucho en el protagonista, en Vélez, que él explica cuando hay oportunidad, el porqué y demás. Pero eso se diluye luego, una vez que está explicado y que está el personaje presentado y sus creencias y todo, que es algo muy importante, pero luego se diluye en otra trama que viene después de conspiración, de poder, de intereses y de asesinatos y un montón de cosas, para hacer, en fin, la novela más variada y que no sea tan solo terraplanismo y ya está. Pero mi idea inicial fue esa. Bueno, pues esto que nos suena como a una cosa, eso del pasado histórico, ¿sabes que el 4% de la población de la Comunidad Valenciana cree en el terraplanismo? Pues no sé a qué esperan para leer mi Exacto, libro. Dime quiénes son para... Sí, pues desconocía la estadística, pero ahora mismo voy a investigar porque ahí hay un nicho de mercado importante. Bien, vamos bien. Esto sí que lo busqué, ¿no? Pero me daba el porcentaje y vamos, me pareció muy curioso. Sí que cuando hablas de Vélez y cuando tú hablas de cómo te atrapa la idea, sí que me parece que es una creencia que igual sí que es una búsqueda como de libertad individual, el salirte de la norma y liberarte. Sí, puede ser. De hecho, creo que pasa mucho, ¿no? Para eso están también las sectas y otras ideas absurdas que no son el terraplanismo, o vicios, o el deporte, hacerte muy fan de tu equipo de fútbol, que es una cosa en principio inocente y sanas, ¿no? Pero yo creo que la gente sí que busca de alguna manera una válvula de escape, ¿eh? No te gusta por lo que sea, tu día a día, tu mundo, tu trabajo, tu rutina, lo que sea, ¿no? Y de alguna manera es una forma de escapar, de engañarte, y algunas de esas maneras pues pueden ser más sanas o más inocentes y otras pues pueden ser más peligrosas o más absurdas, como es el caso. Yo creo que la novela hace una invitación muy directa al lector, que es cuestionarnos el mundo que nos rodea, ¿no? Hacernos pensar. Ahí es donde reflejas, por ejemplo, la corrupción, el poder político, empresarial, el tráfico de influencias. Yo no sé si es también una novela de advertencia, en ese sentido, para el lector del mundo al que nos enfrentamos, o un espejo de lo que ya sospechamos que existe y que está ahí en la élite, ¿no? O en el poder. Sí, bueno, ambas cosas, quizá más un espejo yo creo, pero también podría entenderse como una advertencia, ¿no? Sí que es una forma de sacar las costuras al aire, ¿no? Aunque sea a través de
entendiendo, si quieres entender el terraplanismo como algo absurdo, como una metáfora, pero sí que es verdad que a lo largo según pasando los capítulos, ¿no? A pesar de que la postura de Vélez y su terraplanismo, pues no hay quien se lo crea, quien se lo trague, pero sí que es cierto que luego vas viendo y vas descubriendo lo que es la realidad, lo que son los estamentos, lo que está establecido, ¿no? La norma, el poder, etcétera, y dices, es que no es mucho mejor, es que nos están engañando también, ¿no? Y de alguna forma dices, pues casi, al final, yo lo que quería también con el personaje de Vélez, que es el personaje principal, aunque luego hay un personaje femenino que es Davinia, que es el protagonista muy, muy potente al final también, pero yo lo que quería era que la gente empatizara con el personaje, que fuera, porque al principio pues cuesta un poco, porque dices, bueno, este tío no, ¿cómo me hago yo con este hombre que tan cerrado, de mollera, tanto? Pero luego vas viendo que es una persona que tiene muy buen corazón y es una persona muy coherente con el estilo de vida que ha elegido llevar, que va totalmente a contracorriente de todo, pero que tiene un corazón de oro y que tiene sobre todo principios, es una persona honrada, honesta, tiene principios, es coherente, y es algo que hoy en día pues no hay mucho de esto, y sobre todo en la novela con los personajes que pululan por ahí, pues menos aún. Y dices, ostras, ¿me quieres decir que la persona más honesta, más coherente, con más principios, con más ética, es el puto terraplanista este, loco? ¿Estamos locos todos? Pues sí, y al final acabas empatizando con él porque sabes que es alguien por el que sentir un poco de, bueno, pues eso, cariño, sentimientos de afecto, etcétera. A pesar de que el hombre no se baja del burro, ¿eh? O coincidencias. No se baja del burro, porque nadie es perfecto, es que nadie es perfecto, todo tiene su... O coincidencias como, por ejemplo, la falta de fe en las instituciones. Claro. ¿No? Que yo creo que ahí encontramos una conexión importante con el personaje. Sí, a ver, él se lo lleva a su terreno. La verdad es que no deja títere con cabeza, se mete con todo el mundo. Hay un capítulo, un pequeño que hace también, se mete con la universidad también, ¿sabes? Le dice cosas que yo no pienso, pero que el hombre es muy duro y muy coherente, y claro, su discurso está muy bien elaborado. Y luego la otra pues se lo rebate también de muy buena manera, ¿no? Y eso pues son debates abiertos que dan que pensar, y luego más allá de eso se traslada a lo que luego acaban ellos viviendo y descubriendo, y dices, joder, si es que en el fondo todo el debate que han tenido anterior importa poco, porque realmente lo que están descubriendo es que es mucho más grave, que te estás riendo del terraplanista, o te estás riendo del ecologista, pero es que todo lo que estáis vosotros aquí ocultando, eso sí que es grave, realmente son todo cortinas de humo, lo de ellos, pero lo vuestro, que es peor aún, porque os estáis lucrando, pero nos estáis engañando, pero de verdad, de verdad. ¿Ha sido un cóctel fácil mezclar teorías de la conspiración y thriller político? No ha sido fácil mezclarlo, construir la estructura, hacer toda la trama, mezclarlo como tú dices, los personajes, y ha costado. Sí que es verdad, porque es lo que te decía al principio, que yo sí que tuve la idea, todo nace del vídeo del terraplanismo, y a partir de ahí me documento, empiezo a leer libros al respecto, ver muchos vídeos y demás, y luego crear el personaje para darle todo este trasfondo y humanizarlo, ¿no? Y luego vino todo lo otro, todo el entramado y todo... Y ahí sí que costó. Pero bueno, ahí está el mérito o el trabajo del escritor, ¿no? Es que si no tiene gracia la cosa. Claro. Pues la novela arranca con algo que es muy necesario en la novela negra, que es un crimen. Y aunque también con un tono de nostalgia, de soledad. Bueno, hablamos del asesinato de Israel Dalmau. Y hay un contenido muy interesante a nivel local. El escenario, como ya hemos dicho, es Alicante, que luego te haré alguna pregunta más. Vale. Pero hay algo que yo no quiero nombrar directamente por no hacer spoiler, pero sí que hay un detalle macabro relacionado con la vista. Sí, vale. ¿Y qué simboliza eso? ¿Ver o no ver la verdad? ¿Querías reflejar? No quería, no tiene un simbolismo claro, porque luego al final pues que si lo decimos, ahí sí que estamos destripando todo. Entonces eso es un pequeño detalle más que está desde el principio, que tiene que ver con los globos oculares, y que, bueno, eso sí que se puede decir, que al cadáver de este joven político ecologista que encuentran muerto, el pobre Israel Dalmau, pues lo encuentran con las cuencas de los ojos vaciadas, que no tiene cuencas de los ojos, como si formara parte de un rito macabro, ¿no? Entonces no solo han hallado muerto y todo, sino que encima además lo han quitado. Y dices, bueno, ¿y por qué? Y entonces pues hay una explicación que al final se descubre, al final, que tiene que ver mucho con esta conspiración
a nivel mundial. A nivel mundial. Es muy fuerte es lo que muy se fuerte, cuenta aquí, ¿eh? Es muy fuerte. Es que como alguien se entere, Muy nos van a censurar, nos van a meter en la cárcel, igual los persiguen uno a uno, ahora como los del barco este que están ahí, os meten en cuarentena, usted ha comprado el libro, tal, no, esto censurado, tal. Sí, porque cuando se enteren de todo lo... Madre mía, ¿en qué lío me he metido? Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los protagonistas que yo he creído ver. Ellos son como outsiders, gente fuera del sistema, sometidos, inadaptados un poco, sí, ¿no? En totalmente. Falta de habilidades sociales. Muchas. En algún momento, sí. Desafían las verdades establecidas, pero ellas no son así. Ellas son totalmente pijas, por ejemplo, y adaptadas, una hasta un poco traidora, ¿no? Sí, a ver, son dos mundos muy opuestos, los dos personajes principales y luego con todos los sí. amigos que forman parte de las esferas de unos y de otros, pues está Vélez por un lado, que es todo lo que tú acabas de decir, muy outsider y muy inadaptado y que va totalmente a contracorriente y que pues vive casi en la miseria, como quien dice y tal. Y luego conoce a Davinia, que es una chica un poquito más joven, que tiene 29 años, que es la hija de una importantísima empresaria del mundo hotelero, ella es pues millonaria, que vive el carpe diem total, tiene 29 años y ha estudiado 3 carreras pero no ha terminado ninguna porque va a la universidad un poco a pasearse y luego se dedica a irse de viaje y a vivir con el dinero de mamá y a pasarlo súper bien, ¿no? Entonces imaginaos lo que es Davinia y lo que es Vélez, que tienen que ver uno con el otro y en qué mundos viven, ¿no? Pues totalmente no tiene nada que ver, frontalmente opuestos, ¿no? Pero la casualidad... Eso podría ser un paralelismo también, ¿eh? Totalmente, yo ahí lo dejo. Sí, pero bueno, de hecho el asesinato de este político, de Israel Dalmau, que es amigo de Davinia y que de alguna manera está también conectado con Vélez y por una serie de casualidades que no vamos a explicar, pero que al principio de la novela se explican muy bien, pues hacen que ellos dos se conozcan, se encuentren y que empiecen, digamos, a colaborar. Y a partir de ahí van tirando del hilo y van descubriendo muchísimas cosas. Pero eso también se va viendo poco a poco, se van conociendo. A ella le choca muchísimo su creencia terraplanista. Tienen varias discusiones y debates al respecto, no exentos de gracia y de ironía, de sarcasmo, de un montón de cosas. Está muy bien porque da mucho color, sí, ¿no? Esos contrastes. Sí, además yo intenté también dosificarlo, ir poniéndolo poco a poco para que él diera sus argumentos, para que fuéramos conociendo un poco más las doctrinas terraplanistas, las creencias, sus argumentos, replicarles, ¿no? Y sobre todo que eso se introdujera dentro de lo que es la narración y todas las historias, todo lo que iba pasando, pues de una manera orgánica, ¿no? Que no se sintiera forzada. Me estás hablando concretamente del diario de Vélez, que es que yo tenía ahí pensado alguna pregunta, porque yo creo que es un aspecto muy atractivo de la lectura, ¿no? Que vas alternando lo que es la narrativa con fragmentos del diario. Y quizá, cuentas en el diario lo que no puedes contar en la novela, claro, ¿no? Para que no sea tan densa. Entonces en el diario se justifica y luego en la novela él lo explica. Hay un capítulo que sí que prácticamente lo que está diciendo está calcado de lo que acabamos de leer en el diario para que se vea que es una traslación de sus propios pensamientos. Pues la novela está dividida en 3 partes, ¿no? Entonces en la primera parte, en la que el protagonista principal es claramente Vélez, al principio de cada capítulo hay un medio folio más o menos que es un fragmento de unos diarios que Vélez está escribiendo, que son Diario de Vélez, Fundamentos en pos de un mundo verídico, que él va escribiendo ahí sus anotaciones y todas sus teorías, ¿no? En plan, en plan gran filósofo, y su idea es publicarlo algún día pues para que la gente sepa la verdad, ¿no? Y que todos despertemos y que entendamos que vivimos en una tierra plana. Y luego en la segunda parte de la novela la protagonista pasa a ser Davinia desde su punto de vista, entonces ahí ya no hay diarios de Vélez. Y en la tercera parte de la novela el protagonismo está compartido, entonces cada capítulo es de uno y en los capítulos en los que sí que es Vélez retomamos el diario de Vélez. Pues todo esto sucede, como ya hemos comentado también, en escenarios muy alicantinos. Alicante es casi un personaje en la obra, pero algo que también me ha gustado es que, por ejemplo, no pasa en la Explanada. Son escenarios muy poco que nos podemos imaginar a primera vista, ¿no? Por ejemplo, la Albufereta al cabo de la Huerta, Cala Cantalar, la zona que está junto al Trenet, no recuerdo cómo se llama, la Sangueta.
ahí también sucede una parte de la trama que me pareció brutal, o sea, digo, se ha metido ahí, no ¿qué está haciendo ahí? Bueno, eso se hace al final y ahí estamos. ¿Por qué elegiste esas localizaciones? Bueno, fueron saliendo también de manera un poco natural. Como tú sabes, yo vivo por esa zona y conozco pues, los rincones menos turísticos también de esa zona, que al fin y al cabo es una zona de playas, ¿no? Y bueno, había zonas, pues algunas eran más emblemáticas, otras yo tenía mi propio pasado allí, otras las conocía bien, otras me pareció interesante. Y luego, aparte de esas, está también la isla de Tabarca, donde hay yo creo que Tabarca... Pero eso es más turística, por eso no la he nombrado. Bueno, pero es que Tabarca tiene mucho peso en la novela, pozo y peso, las dos cosas. Sí. Fíjate, yo creo que te deja una sensación de Tabarca, además mucha gente me lo ha dicho, es que Tabarca, y en realidad Tabarca solo son 2 capítulos, es verdad que son 2 capítulos importantes, es verdad que son 2 capítulos un poquito más largos, ¿vale? Pero bueno, es un 10, un 15% de la novela, el resto pues se desarrolla en otros barrios de Alicante. Pero sí, es cierto, no verás ni la Plaza de los Luceros, ni la Explanada, ni la Rambla, ni el Castillo de Santa Bárbara, y tampoco fue un poco premeditado, me di cuenta después, ¿no? Porque no era lo que me apetecía, ni lo que... Porque al final tiene su lógica, porque si son personajes underground, pues los lugares tienen que ser también underground. Sí, de hecho, el que más me ha gustado de todos es el Cuchitril, que es donde está Vélez en el turno de noche, y yo quería saber si te inspirabas en algún sitio real. Pues en realidad no, pero tiene una parte, a ver, el Cuchitril Vélez... ¿O ha existido? No, sí, bueno, es que yo me he grabado unos vídeos que los subiré a redes sociales próximamente, in situ, ¿no? Y uno de ellos está ahí en el Cuchitril, es una tienda de 24 horas donde él trabaja en turno de noche para tener el menor contacto con el mundo posible, ¿no? Y ahí en la zona de la Bufeta, la avenida de la Condomina, que sigue siendo un local de 24 horas, y hice un vídeo allí también y todo. Y lo del nombre del Cuchitril es de un sitio donde yo trabajé, que era un espacio muy pequeñito y lo llamábamos el Cuchitril. No tiene que ver, pero bueno, forma parte de tu... Entonces asocié ambas cosas y bueno, pues mira, ahí quedó en la novela puesto así. Otro dato, otra clave de la novela es el Alicante del año 2015, pero no el Alicante del 2026. Es una diferencia de 11 años que nos coloca... Parece que no, pero ante un abismo digital y tecnológico. ¿Por qué elegiste ese año? Y si sería posible plantear la trama de la mayor mentira del mundo en el 2026. Sería posible, pero sería más difícil. Entonces tú piensas también que ahora es 2026 ahora, pero cuando yo lo escribí era 2021, 2022. Pero bueno, aún así... sí que la fecha del 2015 la situé ahí porque me parecía que iba a ser difícil, no imposible, pero difícil, que un personaje como Vélez, que es terraplanista convencido, que vive, este hombre es que vive offline, entonces no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuentas, trabaja en negro, no tiene emails, no tiene móvil, tiene un móvil, pero es un móvil de los antiguos, solo que reciben llamadas, no tiene internet en el móvil ni WhatsApp, por supuesto, para que nadie le rastree y que nadie vive en una casa con 4 cerrojos, o sea, es que todo funciona así. Y además tienen, a lo largo de la novela, hay una serie para que no les sigan la pista, precisamente se van valiendo de una serie de trucos underground con buzones clandestinos ubicados en zonas secretas de la ciudad y cosas así, que le pasan mensajes así de esa manera, pues para que no les sigan la pista los poderosos, precisamente. Entonces es todo, hay detalles ahí que realmente a día de hoy sería, ya en el año 2015 era casi imposible, y hoy pues más imposible aún. Sobre todo puse esa fecha porque a partir de ahí hay un argumento terraplanista que es ya casi imposible de sostener. Bueno, todo es imposible de sostener, pero más aún, porque es el hecho de, una de las grandes teorías de ellos es que, claro, la NASA nos miente, la agencia espacial, están todos conchavados, ¿no? Entonces cuando dices, oye, yo he visto las fotos de la NASA, eso están todos conchavados porque los gobiernos... Pero en el momento en que los particulares están empezando ya a volar a la estratosfera y están sacando imágenes desde fuera, dicen, bueno, estos no. Y esto empezó a pasar a raíz de esa fecha, ¿no? Pero da igual, porque ahora ha habido el viaje hace poco a la Luna, que han vuelto, y a los terraplanistas que les han preguntado han dicho que no, que es un igual, o sea, que es que no sé, no, y has visto que hay un 4% ahí y todo, sí. Es lo mismo, cuando alguien quiere creer en algo es... Pero bueno, a mí me parecía ya demasiado, y digo, bueno, lo voy a dejar en el año 2015,
que además hay un detalle, que eso es cierto, porque la documentación es verdad que hay muchas partes ficticias, como los partidos políticos que aparecen, que son inventados y cosas así, que son ficticias, pero luego hay cosas de Alicante que están cambiadas, pero están basadas en lugares reales y que existen y todo. Y luego también los datos que se dan, pues son también, la mayoría son reales, están documentados. Y en el año 2015, pues fue cuando Netflix llega a España. Entonces ahora en el 2026, Netflix y bueno, todo lo que vino después, ¿no? El streaming. Entonces vosotros os imagináis nuestra vida sin Netflix, sin un streaming, sin las plataformas, ¿cómo ha cambiado todo? Pues lo ha cambiado en 11 años, ¿no? Si retrocedemos 11 años, entonces bueno, eso nos da un poco, con ese dato, por ejemplo, y si pensamos lo que ha supuesto en nuestras vidas, o a nivel tecnológico, la revolución de la IA ni hablamos, claro, el concepto IA no aparece en la novela, claro, porque no estaba. Entonces, Vélez, que es un gran defensor del mundo analógico, un gran coleccionista de vinilos y de películas en formato VHS, pues claro, todo esto del Vas a tener todo, mucho de Vélez. Vas a tener mucho de Vélez. Sí, no, porque yo el VHS no lo colecciono, no me gusta lo analógico. Lo que pasa que Vélez sí que yo soy un gran coleccionista de formato físico, de discos, de vinilo y de películas, pero en digital. No, el VHS lo analógico no me. Pero para Vélez sí, recela de todo lo digital, incluido los DVDs y tal. Sí. Es demasiado para él. Entonces no soy yo. También hay mucha referencia a la cultura pop de los 90, a series clásicas o películas clásicas también de esa época, Matrix, Expediente X. Hay mucho de tu biografía cultural aquí reflejado. Bueno, una pequeña parte. En el caso del personaje, a ver, yo sí que yo fui en su día, como algunos a lo mejor de los aquí presentes, fan de Expediente X, que fue una serie que revolucionó la televisión a principios de los 90. Ahora ya estamos muy acostumbrados a muchas cosas, pero en su momento Expediente X, que la echaban por Telecinco, fue una gran revolución. Era algo como tan inocente como que se pasaba medio capítulo hablando por el móvil, y era algo muy tecnológico y muy revolucionario, sí, que los protagonistas estuvieran, además estaban en Estados Unidos, uno cogía un avión, otro estaba investigando por un lado, y estaban separados, ¿no? Pero estaban ahí con sus, porque no sé qué, Mulder, Scully y tal, no sé qué, con el móvil y esto, y esto ahora no nos llama la atención, pero en aquellos años era totalmente, y bueno, y eso sí que era conspiración, mentiras. Entonces, un personaje como Vélez, lógicamente, ha mamado mucho de Expediente X, y por supuesto su gran referente es Chris Carter, el creador de la serie, y por supuesto Expediente X. A mí en su momento me gustó y también me llamó la atención, pero no me ha influido tanto como al personaje. Pero sí, hay una serie de referencias porque para hacerlo más creíble, lógicamente, el personaje, cuando hay algunos capítulos que están ambientados en su casa, que él la llama El Santuario, que también está basada en una película o serie como es La Fuga de Logan, ¿no? También de aquella, bueno, de antes. Pues tiene ahí sus colecciones y su todo, ¿no? Y empieza a contar lo de Expediente X y tal, y hay varias alusiones a... Sí. Hay varias alusiones a... Creo que me dejo alguna. Sí, yo ahora mismo estaba haciendo también, hablan de Nirvana y hablan de... Pero bueno, tampoco me gusta a mí poner muchas referencias, no soy yo autor de referencias, me gusta poner pocas, y las que pongo que sean muy conocidas o muy justificadas, o no me gustan las notas a pie de página, porque que estés leyendo una novela y que te estén hablando de algo, de una película, de una novela, de una canción, de un cuadro, de un lo que sea, ¿no? Y que se supone que tú tienes que saber y conocer porque, yo qué sé, porque tú eres una enciclopedia con patas y tienes que saberlo, y si no eres tonto, ¿no? Y a mí esas cosas pues como que no me gustan mucho, y además es muy fácil poner referencias así a cascoporro y ya está. Entonces yo creo que hay que ponerlas porque muchas veces ayudan y son necesarias y tienes que hacerlo, y en este caso además ayuda mucho, y en esta novela hay más de lo habitual en mis novelas porque era necesario y se pone y ya está, no pasa nada. Pero siempre lo suficientemente conocidas, o por lo menos lo suficientemente explicadas o integradas de manera orgánica en la trama natural, para que se entienda y que estén ahí porque tienen que estar. Eso ya, a ver, eso es una manía mía, de una manera de escribir y de componer. Luego habrá gente que le gusta hacerlo de otra manera, pero yo, como soy yo, pues lo digo y lo defiendo. Bueno, yo como lectora me he preguntado, al terminar el libro, si el verdadero peligro son las élites que nos están engañando, o si es nuestra propia incapacidad para aceptar que el mundo ha cambiado. ¿A ti qué te gustaría que se preguntara el lector cuando terminara el libro?
Yo es que creo que son las dos cosas que tú acabas de decir, porque por un lado a Vélez tampoco lo podemos disculpar, podemos coger afecto, le podemos coger cariñito, le podemos entender que bueno, y quedarnos más también, tendemos a quedarnos siempre en la parte del débil, y está claro que él es el débil, ¿no? Y que además que él tiene mucha razón, no en la parte del terraplanismo, pero sí en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso no disculpa que él esté como una chota, ¿no? Y que todo lo que él está diciendo de la Tierra plana, esto, lo otro, y esas obsesiones, y ese, pues eso, él de alguna manera se ha agarrado a eso, porque además él tenía, que no hemos hablado de los amigos y de la red y de todo, él empieza además el libro con un ejercicio de nostalgia total y absoluto, porque él 10 años atrás, nos vamos al 2005, pues eran tiempos más felices para él, ¿no? Pues no solo era 10 años más joven, sino que además pues tenían una asociación, un grupo, ¿no? Que se llamaba Terra Veritas, que todos eran terraplanistas, y tenía ahí a sus amigos, sus grandes colegas, su novia, que también era terraplanista, y claro, pues él se sentía pues muy reforzado en grupo y todo muy bien. 10 años después se ha quedado solo. Todos han renegado de una manera o de otra del credo, la novia ya ni te cuento, y bueno, sigue manteniendo amistad con algunos, pero en el peor de los casos, o el mejor, no sé cómo enfocarlo, pero terraplanistas ya no son, solo él, y él sí que se mantiene como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso, él se empeña en un ejercicio de nostalgia brutal. Él no avanza, no quiere evolucionar, no quiere escuchar, no quiere, él está muy cerrado en eso. Bien como defensa, bien como caparazón, bien porque no ha sido capaz de superar, por ejemplo, lo de la novia, el abandono que tuvo, aquellos años felices, y de alguna manera ahí, en ese ejercicio de nostalgia pues se podría hacer un análisis psicológico profundo de todo eso. Pero también me pregunto, estamos hablando de Vélez como un inadaptado, porque no tal, con las redes sociales, etcétera, la tecnología, pero yo no sé si realmente el inadaptado sería Vélez o si somos nosotros que estamos sometidos o casi esclavizados y con una dependencia absoluta. Es que esa es una gran pregunta, y es donde me gusta incomodar al lector, que es de esa manera acabas identificándote con el personaje, le acabas cogiendo cariño, como digo, y al final te acabas haciendo la pregunta de decir, bueno, dentro de la mentira esta que él mismo se ha formado y todo, ¿no será él, estará él más en lo cierto que el resto? ¿No es nuestra mentira peor aún? ¿No es más feliz él con todo su...? ¿No es más coherente? Porque a coherencia no le gana a nadie. Eso es inapelable. Entonces, pues eso también nos da que pensar, ¿no? Y luego su puente con lo que sería la normalidad o la realidad viene a ser otra mujer que yo creo que es su hermana en la novela. Sí, ¿no? Rocío, sí. Y los amigos, un espejo... Un poco lo que comentabas. Claro, lo que pasa es que los amigos sí que han evolucionado. Cada uno son amigos también que están muy en el underground, muy con sus rarezas y sus peculiaridades, eso no se lo quita a nadie, también muy al margen, muy todo, pero el terraplanismo lo han abandonado, de alguna manera, él se ha quedado solo, en eso se ha quedado solo. Bueno, yo te voy a hacer 2 preguntas más. Venga. Una es si hay vocación de llevar esta novela a la gran pantalla en algún momento. Por mi parte no, yo, vocación que venga, ya te lo he dicho, que venga quien sea y que ponga el dinero encima de la mesa y que hagan, y yo como mucho pues superviso y veo a ver, pero no, yo creo que el trabajo ya está hecho y que creo que sí que lo tendrá que decir la gente que lo lea, sí que tiene posibilidades a nivel visual, pero bueno, yo creo que lo mejor es disfrutarla leyendo. Y luego, a partir de ahí, muchos libros se han convertido en películas o en series, cada vez se lleva mucho, miniseries o lo que sea. Si tiene que ser, será, pero yo no tengo capacidad, no tengo. Pero de escribirlas sí, que es lo importante. Vale, y luego la última. ¿Va a haber una continuidad? Sí, porque la novela va a ser un éxito, eso no lo ponemos en duda. Entonces, ¿nos encaminamos a una trilogía o este es un viaje cerrado? Pues en principio no va a haber continuidad. Además es curioso porque todas mis novelas, todas tienen, porque está la trilogía de la servidumbre, luego voy a sacar para el año que viene, ya os lo anticipo en rigurosa exclusiva, una trilogía que es la trilogía del hospedaje, que también son 3, y luego que ya he empezado a escribir un tríptico que se llama el tríptico de la psique, que aunque son historias independientes, novelas independientes, pero todas van a girar en torno al aspecto psicológico de una manera muy potente y van a tener una mínima conexión. Es decir, que todas las novelas, salvo esta, todas van a tener continuidad, continuación, trilogías y demás, y esta es la única que está suelta, porque habrá quien me diga, bueno, pero es que yo no quiero leer una. De momento. No quiero leer 3, ¿no? Entonces esta es la oportunidad de leer una suelta. Sí que es verdad que de todas las novelas, las que he comentado, las que ya están a la venta y las que estarán en el año que viene,
Pues aunque sabes que forman parte de una trilogía, pero yo todas las hago con final autoconclusivo. Te lees la primera y tiene un final cerrado y satisfactorio y que no te queda como una serie de estas de continuará, ¿no? Y te lees la segunda y lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, sabes que hay más. Sí, ¿que quieres más? Pues ahí tienes. ¿Que no quieres más? Pero no te quedas con la sensación de, ay, pues no me sé el final, ¿no? Entonces, eso sí, eso está así montado, ¿no? Yo las escribo así de esa forma. Pero bueno, quieras que no, habrá quien lo vea que es una trilogía ya formada o algo y dirá, bueno, pues es que son 3 y me da pereza y es mucho, tal. Pues si quieres, esta es la única que está suelta. Sí que es verdad que tiene un final cerrado completamente, pero hay gente que ya la ha leído y me ha dicho, oye, esto puede continuar. Yo, pues como poder, claro que puede. No está en mi cabeza continuarla. Ahora, si es lo que tú dices, que esto, empezar aquí los miles y miles de personas a escribirme todos los días mensajes y correos y viene Planeta y me pone un cheque en blanco y me dice, por 1 millón de euros escribe la segunda parte. Yo diré, no, porque yo soy como Vélez, yo soy coherente, yo no me vendo a los grandes y no habrá segunda parte de ninguna manera. No, sí, en ese caso sí que lo haría, pero no sé, hoy por hoy, de momento creo que no, pero en todas las demás sí que va a haber continuación, pero esta de momento la vamos a dejar libre, suelta. Vale. Pero estoy segura de que el público quiere hacer alguna pregunta. Se les ve cara de tímidos. Ay. Hay un micro por ahí, pero bueno. ¿Se me oye? Sí. ¿Escucha? Enhorabuena y gracias. Me ganas de conocer a Vélez. De verdad, a ver esa visión del mundo terraplanista. Sí, Luego, bueno, más una curiosidad y una pregunta. Dime. La primera es, como está a la orden del día la inteligencia artificial, ¿le has preguntado a la IA por el terraplanismo? No, porque cuando yo me estuve documentando todavía el ChatGPT no estaba como está ahora. Entonces yo me documenté más, ya te digo, compré un par de libros, uno me lo leí entero, el otro no había ya quien se lo tragara aquello y me lo leí un poco de aquella manera. Y luego pues sí estuve investigando en webs y tal, pero lo hice más sin IA, lo hice más convencional. Esta novela, las que estoy escribiendo ahora, ya sé que me estoy documentando con la IA, corrigiendo con la IA, pero esta no, esta la hice sin... No, por ver la visión que te daba la IA sobre el terraplanismo. ¿Qué va? Pues mira, pues ni lo he pensado, porque como era un trabajo que ya estaba hecho, no, vete tú a saber todo lo que puede decir. La verdad es que ahora hay mucha documentación más al alcance a través de la IA, es verdad. Y sí, pero no, en su momento no, lo hice poco a poco y esta no. Todo lo que he hecho ya después sí que me he ido ayudando, bueno, de lo que necesito, porque hay cosas que no tampoco es necesario, pero a saber, le podemos preguntar a ver lo que puede decir cada cosa, a lo mejor la incluye ya también. Pues esta novela, no lo sé si la incluirá porque en los textos promocionales, lo que he subido a Amazon, que ya está disponible en Amazon, que no lo he dicho, también está, aparte de aquí los ejemplares, en Amazon también está ya disponible tanto en papel como en digital. Y eso, pues no, en los textos promocionales, incluso en la sinopsis detrás de aquí del libro, en la contraportada, la palabra terraplanismo yo no la he puesto. Aquí sí que lo hemos dicho abiertamente, pues porque estamos en Petit Comité y para hablar bien y en profundidad de la novela, pues hombre, no me he dejado nada en el tintero, ¿no? Pero no quiero porque es una palabra que a lo mejor, o la palabra negacionista, que eso también hay un debate en el libro muy interesante al respecto. No quiero que la gente a lo mejor lo malinterprete o a lo mejor le eche para atrás o ya enseguida etiquete y que piensa, esto va de colgados, de extremistas, de no sé qué, es que no tiene nada que ver. Es verdad que Vélez tiene sus ideas y sus cosas y las expone, pero siempre tiene un punto siempre gracioso. Siempre habla del terraplanismo porque hay diálogos y la otra David le rebate y tal, y yo creo que siempre arranca lo que es una sonrisa, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, no sé si la IA haría las búsquedas, ahora que está ya en internet, o la asociaría con el terraplanismo porque no, en lo que son los textos promocionales yo no lo he puesto. Pero bueno, a saber. Y una muy rápida. Sí. ¿Hay algún autor de novela policíaca, negra, thriller, que a ti te haya servido de referencia? Que te busque Pues, a ver, yo voy leyendo un poco de aquí, un poco de allá, españoles, extranjeros. Dentro del policíaco, ya te digo, siempre prefiero más tema domestic noir, aunque yo no le hago ascos a nada, siempre voy probando. La última que he leído es una de John Grisham, que no había leído nunca nada de John Grisham, y vi una que estaba ahí, que se llamaba Isla Maldita, y vi un poco la sinopsis y tal, digo, esto me interesa y tal. ¡Qué rollo tú! Que luego me metí en las críticas y parece ser que es uno de los peores libros que ha hecho este hombre. Digo, qué casualidad, qué ojo he tenido para elegir. Pero bueno, mira, nunca había leído nada de este hombre, que es un gran bestseller, ¿no? Y pues por lo menos, quieras que no, lo que es el estilo y eso, pues ya algo que te llevas.
Sí que te diré que uno de los... Mira, te voy a dar dos nombres, ¿vale? De dos escritores españoles, Miquel Santiago y Lorena Franco, que he leído bastantes de ellos, y sobre todo de Miquel leí uno hace relativamente poco, el último que ha salido, ¿cómo se llama? El de no sé qué, azul, no me acuerdo, de La chica del lago, la de 700 páginas de novela. Muy bien, lo que pasa es que la estructura de 700 páginas pues no es lo mismo que una estructura de la mitad, como es esta. Y a la hora de componer y de, pues claro, hay mucho, porque es mucho contenido y no es lo mismo. Pero bueno, más allá de eso, Miquel Santiago me parece, bueno, en las anteriores que había leído, bueno, todo tiene también, a ver, es como todo, uno siempre tiene ¿no? sus gustos. ¿No lo ves también como, no sé si te pasa a ti, que cuando lees, yo intento leer como escritor, sí, pero también como lector, para disfrutarlo. Entonces tienes ahí la doble vertiente. Y hay ratos que eres solo lector y ya está, que es como cuando vas por la carretera y te dejas llevar y ya está. Y hay otras que vas ahí con la lupa, ¿no? Mirando, y esto y tal, y voy a aprender, y le saco defectos a todo, y aprendo de esto y tal. Y Miquel Santiago, por ejemplo, me gusta cómo construye muy bien, aunque tiene algunos finales un poco rebuscados y forzados. Y Lorena Franco, aunque ya he dejado de leerla, tengo muchos libros de ella, leí muchos libros de ella, pero también me gustó mucho al principio porque me sorprendió muchísimo el estilo que tenía, muy sencillo, pero que te llegaba de una forma como muy directa, ¿no? Y digo, fíjate, esta, porque yo a veces peco, como vengo del mundo de la poesía, peco de ser demasiado rebuscado. Y a veces me paso mucho rato quitando artificios o hipérbatos que a veces caigo en... Y esta mujer, por ejemplo, pues me sorprendió que tenía un estilo literario así muy... Y otra que he leído también es esta mujer, ¿cómo se llama? Freida McFarlane, la de La asistenta. El de La asistenta no me lo he leído, pero he leído otros tres. Y hay un par de ellos que también es muy comercial, pero comercial en el buen sentido, ¿sabes? Es muy bueno, así vendes, como rosquillas, ¿no? Pero que está bien, a lo mejor dices, pues mira, a mí esto no me gusta y tal. Bueno, tú ya como autor luego filtras lo que te interesa y cómo no. Pero creo que la pregunta iba un poco en esa dirección, ¿no? Que dijera algunos referentes o algunos, exacto, un poco recomendaciones y tal, pues ahora mismo los que se me vienen así te diría esos. ¿Alguien más que se anime? Que os veo ahí con ganas. Dime. Acabas de decir que te arranca una sonrisa en la respuesta. Y la verdad es que me da tiempo solo a leer las 14 páginas primeras. Pero tío, tú... ¡14! Estoy impresionada. Pero... Antes de empezar, ¿no? Y también me ha arrancado varias sonrisas, incluso diría que si no llego a estar aquí, o incluso carcajada, ¿no? En algún momento, no sé si eso ha sido porque yo soy así, ya está, o hay una intención de crear humor. Hay humor, pero es un humor muy soterrado, ya lo habrás visto, muy cáustico, y conforme avanza la novela mucho más, porque esas primeras páginas, esos primeros capítulos, el primer capítulo 0, luego el capítulo 1 y demás, son un poco, de situación, de presentación, de puesta en escena del personaje, su terraplanismo, sus cosas. Es un poquito más estático, ¿vale? Pero intento contar muchas cosas para que conozcamos a la persona y lo entendamos, pero luego que sea dinámico, aunque no se mueve del sitio del cuchitril, que está ahí como volando su imaginación, pero sobre todo trufándolo de anécdotas y de cosas, digamos, graciosas, para que vayamos entendiendo y que te vaya arrancando una sonrisa. De eso hay mucho, no es un libro que yo entienda humorístico, ¿no? O bueno, tú que lo has leído, no sé, que sea de... Pero yo que soy... No, pero desprende yo que soy en un sí cachondo mismo mental, ¿no? Que soy muy... por la personalidad de Vélez, su diario y tal, sí que tiene... ¿Sabes? Sí que tiene humor. Bueno, el diario de Vélez es sí. que es para reírse, pero está escrito súper científico, es un texto científico. El mejor sociólogo que hay en mí está puesto ahí en el diario de Vélez, porque está súper técnico, súper todo, pero claro, lo lees y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea que también es para reírse, tiene ambas, está visto desde ambas vertientes. Es un texto muy serio, pero que pensado para que te rías, porque lógicamente no dice más que barbaridades. ¿Nadie más se anima? Es vuestra oportunidad, ¿eh? Bueno, pues yo voy a pedir un aplauso para él y a recordaros que no os podéis ir sin un ejemplar dedicado, por favor. Gracias. Muchas gracias.